Todas a este inicio de este año sobre este programa bíblico existencial en el que buscamos encontrarnos con la palabra, con esa palabra de Dios que ilumina nuestras vidas. Y este año tendrá una nueva modalidad, puesto que en primer lugar haremos un pequeño estudio del Evangelio y luego con ese estudio y con la palabra misma haremos la conversación espiritual. Por lo cual hoy lo que haremos es hacer una introducción, por un lado, del Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio que veremos de aquí hasta junio, más o menos, y también una introducción a la conversación espiritual como metodología. Como siempre, hemos de traer la Biblia. Cuando hacemos este tipo de estudio, hemos de traer la Biblia. Hoy no la usaremos prácticamente, pero ya a partir del próximo martes sí. Entonces comenzamos con una oración, disponiéndonos ante aquel que es guía, que es Señor, que es Maestro, Jesús, y aquel que es nuestro Consolador, el Espíritu Santo, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En esta tarde nos ponemos en tus manos, para que al iniciar este nuevo estudio oracional con tu palabra, podamos abrir nuestros corazones de tal manera que esa palabra se vuelva vida en nosotros, se vuelva viviente en cada uno, y que todos seamos así palabra viviente tuya, que podamos descubrir que lo que tú quieres es que vivamos tu palabra, que sea encarnada en nuestra carne, y podamos ser así instrumento de tu gloria, de tu manifestación, de tu amor mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver este texto admirable de San Mateo. Pero primero haremos una introducción sobre los evangelios en general, sobre todo de los evangelios sinópticos. De los 4 libros canónicos que narran la Buena Nueva, y aquí me detengo porque la Buena Nueva, como se conoce, que en griego es Evangelion, y se traduce como Buena Nueva, pues queda como un poco corta esa traducción, porque en realidad el Evangelion era un trozo, una forma y un mensaje a la vez. Un trozo de pergamino, de papiro, pero también un mensaje y un estado emocional. Cuando había una guerra entre pueblos, los reyes participaban de la guerra, y cuando un reinado ganaba, entonces mandaba a un súbdito que fuera veloz o a caballo para que fuera al pueblo diciéndole la gran noticia, la buena noticia de la victoria, de tal manera que en el pueblo se prepararan para una gran fiesta cuando entraran los guerreros con palmas de victoria. Por lo tanto, en realidad, Evangelion habría que traducirlo como la buena nueva, la buena noticia de la victoria. No solo buena noticia, sino de la victoria. En el caso de nuestra fe, se llama buena nueva porque efectivamente es la mejor noticia, pero es de la victoria de Cristo. Nosotros no anunciamos una posibilidad, anunciamos un hecho. Jesucristo, muerto y resucitado, ha vencido el pecado, el mal, llamado Satanás, y la muerte. Ya los ha vencido. Por eso somos un pueblo de vencedores, un pueblo que vive y transmite la buena nueva de la victoria. Pues bien,
Esta buena nueva que se dice de la victoria, los tres primeros evangelios lo presentan de tal forma, en tal semejanza, que podemos compararlos en columnas. Podemos hacer una sinopsis de los tres. Por eso se llaman evangelios sinópticos, porque entre los tres, tanto Mateo, Marcos y Lucas permiten hacer una comparación en sinopsis. No así el evangelio de Juan, que es totalmente distinto. No se puede poner a la par el evangelio de Juan con los sinópticos. La tradición eclesial atestigua desde el siglo II y los atribuye respectivamente a San Mateo, a San Marcos y a San Lucas, desde el siglo II. Sin embargo, más adelante veremos cómo hoy se sabe que no son ellos los que lo escribieron, porque ni Jesús escribió, ni los discípulos de Jesús escribieron, a menos que haya sido Juan, posiblemente. Pero que los evangelios fueron escritos por unas escuelas, es decir, seguidores de Jesús, que con distintos maestros, Mateo, Marcos, Lucas, escribieron estos textos, y que no se escribieron de una vez, sino que primero se escriben los dichos de Jesús. Esto dijo Jesús, esto dijo Jesús, y luego se va dando una narrativa. Por eso, si usted agarra cualquiera de los textos y los lee, pues usted lo ve que, bueno, tiene un tamaño considerable. Pero cuando los leemos, por ejemplo, en Semana Santa, para ver, por ejemplo, el Evangelio de Juan, lo leemos el Domingo de Ramos, leemos el Viernes Santo, y usted ve lo que dijo Jesús en el Viernes Santo en Juan, o lo que es el Domingo de Ramos en cualquiera de los sinópticos, y lo que dice el comentarista, lo que dice Pedro, lo que dicen los otros. Las frases de Jesús son muy poquitas. En realidad, lo que dice Ejsus son, si acaso, en el más largo, serán 20 veces, y no llega a 20 veces. Entonces, cuando han participado, por ejemplo, el Domingo de Ramos, uno puede ver que el que le toca a Jesús, si es el obispo, el presbítero, va a hablar muy poco, a diferencia del comentarista, que sí tiene que hablar bastante, porque es la narrativa. Entonces, tomar en cuenta que una cosa es la narrativa y otra son las palabras, los dichos de Jesús. El comienzo de los evangelios fue la predicación oral de los apóstoles. Nadie pensó, bueno, voy a escribir lo que Jesús está diciendo. No. Jesús habló, predicó, y luego, cuando Él muere y resucita, los apóstoles empiezan a hablar, a predicar de manera oral. Y la prédica incluía la palabra de Dios, que era entendida en ese momento como la antigua alianza, o la primera alianza, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla de la palabra de Dios, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando Pablo habla de la palabra de Dios, está hablando del Antiguo Testamento. No está hablando del Nuevo, pues todavía no se había formado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se va formando la predicación en torno a lo que se llama el querigma. El querigma es el anuncio gozoso, la buena nueva de el triunfo del resucitado. En la palabra querigma podríamos decir que sí está contenida la palabra evangelio, porque en el querigma es el primer anuncio que se da a una persona, pero del triunfo del resucitado, de la alegría de que nuestra fe es una fe de triunfo. No es una fe de peso, no es una fe que oprime, no, es el triunfo del resucitado. Y esto incluye, pues como decía, el anuncio de Jesús muerto y resucitado por la humanidad. A esta predicación acompañaban normalmente, pues, los signos de la pasión, anécdotas tomadas
de la vida del maestro, anécdotas, óigase bien, de la vida del maestro, y que daban luz sobre su persona, su misión, su poder, su enseñanza, con algún episodio o palabra memorable. O palabra memorable. Milagros, que hay que entenderlo en el lenguaje de los sinópticos, qué significa el milagro, y en la palabra de San Juan, qué significa también que no es lo mismo. Las sentencias, las parábolas. Además se tuvo cuidado de poner esta tradición por escrito. Los episodios referidos al principio de una manera aislada e independiente tendieron luego a agruparse. En otras palabras, los evangelios no se escriben como nosotros los leemos, del primer capítulo al último. Se escriben al revés. Lo primero que se escribe fue la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso fue lo primero que se narraba y se escribía. Luego, en la necesidad, se escribe la vida de Jesús. Lo que recordaban, porque ya no es la vida de Jesús, es lo que las comunidades recuerdan y también interpretan. Si usted le dice a alguien, a ver, cuénteme la vida de Magela, una persona que creció con Magela, y te va a hacer una interpretación que Magela le dice, no, esa no soy yo. Esa es una interpretación de su experiencia. Entonces hay que tomar en cuenta también eso con Jesús. Los que estuvieron con él, influidos por la resurrección, porque eso influyó. Recuerden que antes de la resurrección no entendían nada. Jesús se transfiguró y no entendieron nada. Pero es la resurrección y la llegada del Espíritu Santo la que les abre el entendimiento y entonces pueden comprender. Pero eso hace también que evolucione su mente, su conciencia. Y esto va a influir también en el Evangelio. Hay que también entender que se dio una primera etapa con el querigma, que es como la primera misión, la primera llegada a la persona. Luego hay una segunda etapa donde se combinan estos conjuntos de formas diversas. Es una etapa intermedia entre las colecciones y los evangelios escritos. Es decir, podríamos decir que hay 3 etapas hasta que se llegan a poner por escrito los textos. Una primera etapa oral, donde el discurso no está hecho escrito, sino un discurso oral. Una segunda etapa en que empieza a recogerse cada vez más. Por ejemplo, a mí me decía una vez un formador del seminario, el padre Keller, me decía, es que se formó primero lo que era inmediato, pasión, muerte y resurrección. Luego, bueno, algunas personas querían saber un poco de la vida de Jesús. Y después algunas viejas querían saber cómo nació. Y entonces pusieron más o menos cómo nació, pero no desde la experiencia de quienes lo vieron nacer, sino desde la palabra, desde el Antiguo Testamento. Empezaron a buscar cómo iba a nacer. Por eso la narración de los magos, porque eso lo dice el Antiguo Testamento. Los magos vienen de Epafra, no sé cuánta cosa, y vienen a verte. Eso ya está en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Y ponen 3 lugares. Por eso supone que son 3 reyes, oro, incienso y mirra, porque en el Antiguo Testamento pone que son 3 magos, o de 3 lugares que vienen. Entonces, eso no se sabe si yo no he estudiado el Antiguo Testamento. ¿Cuál es nuestro problema general? Nosotros tenemos casi todos la Biblia. En toda casa casi hay una Biblia, es el libro más vendido, pero es el menos leído. Y casi nadie ha leído la Biblia entendiendo que es como un gran, de pronto, un gran cuadro de la creación y de la vida, pero hecho por pedacitos, como en rompecabezas. ¿Sí? Como rompecabezas. Entonces cada pedacito va haciendo el gran cuadro. Si nosotros vemos solamente un cuadrito y otro cuadrito y dicen, ay, qué bonito esto y qué grande esto, ¿por qué me lleva a la cruz? Qué bonito esto, pero solo veo el cuadrito no entenderé la totalidad del paisaje hasta que no esté conformado todo el rompecabezas. Entonces nosotros entramos en ese problema. Vemos un pedacito y aquí sí lo dice, mire, allí dice esto. Sí, ahí lo dice,
pero hay que ver todo el cuadro. A ver qué dice todo el cuadro de ese punto. Y no solo eso, sino que el que le da lugar a todo el cuadro y le da sentido es Jesús. Jesús es el gran exegeta, el gran intérprete. Yo no puedo leer ni una página del Génesis al Apocalipsis sin Jesús. ¿Por qué? Porque puedo errar en la interpretación. Yo leo el Antiguo Testamento y dice, por ejemplo en el Levítico, aquí dice, miren, y lo dice, ama a tu amigo, el que vive contigo, a tu prójimo, y odia a tu enemigo. Aquí lo dice. Y eso es palabra de Dios y ahí lo dice. Pero si encontramos a Jesús, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que le persiguen. Entonces Jesús siempre estará diciéndonos, pero yo les digo. Aquí dice que Dios mandó a matar a un montón de gente, pero yo les digo, con solo odiar a una persona, con solo mirarle mal, con solo decirle necio, ya lo mataste, ya tienes que ir al juez, por así decirlo. ¿Ven? Entonces cualquier lectura, cualquier salmo se lee con Jesús, el gran intérprete. Bien, además de eso, tenemos que encontrar y entender que hay un tercer momento, después de que hicieron las colecciones, en la que, esa tercera etapa final, en la que se escriben los evangelios sinópticos. Y se escriben, aparentemente hubo uno primero, muy elemental, de dichos, y de ese uno Marcos o la escuela marquiana tomó, y también tomó Mateo. De esa que no se ha encontrado, ese evangelio no se ha encontrado, y por eso se le llama la fuente Q, porque no se ha encontrado. Y Lucas toma también de Mateo y de Marcos para el evangelio. Entonces por eso vemos que cada uno de los evangelios va mostrando algo más de Jesús, comenzando por Marcos, que es el más pequeño, luego Mateo va elevándose, luego Lucas va elevándose y luego Juan, que es el último. Ya es un evangelio espiritual, ya es un mensaje teológico, pastoral, litúrgico y todo lo demás, simbólico, etcétera. En los primeros vemos que hay muchas narraciones, ya Juan pone solamente 7 milagros. Los demás tienen mucho más, pero Juan pone solamente 7 milagros. Y eso tiene una razón de ser, que lo veremos en su momento. Bien, todo esto es importante, ¿por qué? Porque nos hace ver una tradición. Antes se decía, hay dos fuentes de la revelación. Está la Sagrada Escritura y está la tradición. Todavía hay muchos que enseñan eso. Pero el Concilio Vaticano II zanjó ese problema. Y dice el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, hay una sola tradición, nada más. Una sola fuente de la revelación. Una sola. Y es Dios que en palabras y obras se ha automanifestado hasta llegar a Jesús, el que plenamente manifiesta al Padre, y que luego en la iglesia, por la fuerza del Espíritu Santo, sigue manteniendo esa revelación y acrecentándola en los siglos hasta llegar a nosotros. No hay dos fuentes, hay una sola fuente de la revelación. Bien, de todos modos, el origen apostólico, directo o indirecto, y la génesis literaria de los 3 sinópticos justifican su valor histórico. Es decir, los sinópticos tienen un valor histórico. Ojo, es decir, se sabe que fueron hechos muy cerca, escritos muy cerca de Jesús, siglo II, III. Y que incluso dice, bueno, bajemos un poquito más, 75, 85, antes de Cristo, después de Cristo allí. Pero sabemos que están ya plenamente hechos siglo II. También sabemos que los evangelios no son historia.
O sea, son históricos en cuanto mencionan lugares, eventos, dichos de Jesús, pero no son historia, no son una biografía de Jesús. Entonces, quien quiere encontrar una biografía en los evangelios se equivoca. No constituyen una biografía del maestro bueno, sino que son una estructura teológica, pastoral, que buscan mostrar al Salvador. Una estructura teológica, espiritual, catequética, que busca mostrar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por ejemplo, cuando vemos Juan, dice, hay muchas cosas que Jesús escribió y no cabrían en este libro. Estas se han escrito para que, leyéndolas, crean en Jesús y creyendo en Él tengan vida en su nombre. El objetivo de los evangelios es que creamos en Jesús. No es descubrir una historia, ¿sí?, sino que creamos en Él. ¿Por qué creamos en Él? Porque murió y resucitó. Entonces todos esos eventos se van a traducir desde un lenguaje humano. ¿Por qué? Porque la resurrección no es un hecho, no es un evento que se da desde el ámbito físico, desde el ámbito espacio-tiempo. Es algo mucho más allá. Por eso cuando dice que atravesaba paredes, que se aparecía en medio de ellos, es una forma de decir que es algo que ha sucedido que no se puede entender, que no es del modo común, que llegó y tocó la puerta para poder entrar. No, aparece en medio. Pero es una forma muy importante de comprender. Entonces, los predicadores, narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de la palabra, ¿ve? Trataron de hacerlo, pero no era una historia, ¿sí? Su propósito no es hacer historia, sino más bien teología, hacer teología. Hablaron para convertir y edificar, para inculcar e ilustrar la fe, para defenderla y para observarla. Pero lo hicieron apoyándose en testimonios de los que vivieron y conocieron a Jesús. Incluso otros que no conocieron. Por ejemplo, Marcos no conoció a Jesús. Marcos fue discípulo de Pablo y de Pedro, ¿sí? Pero sobre todo de Pablo. Ese es el Juan Marcos jovencito que Pablo se llevó de Jerusalén y que después se le retiró y entonces más tarde quería volver y Pablo dijo no, conmigo cobardes no viene, no lo acepto, y no lo aceptó. Y después cuando estaba en la cárcel dice, acuérdate, le dice a Lucas, acuérdate de Marco, de Juan Marcos, dile que venga ahora sí y que me traiga el abrigo, que acá hace frío. Y Juan Marcos pudo haber dicho, no, ahora no voy. No, pero obediente fue y se convierte en un escritor de un evangelio. Otra cosa que encontramos en los evangelios es que muchas veces las narraciones no coinciden con la geografía. Cuando tú conoces la geografía, por eso son importantes los mapas que están en las Biblias atrás. ¿Por qué? Porque los mapas te ponen en el lugar geográfico. Entonces muchas veces las narraciones evangélicas no coinciden, los movimientos del lugar no coinciden. Entonces esto demuestra que los escritores, los primeros o los segundos o los terceros, escribieron pero no conocían el lugar, ya no lo conocían. Por lo tanto siguieron lo que oían de la gente, lo que oían de los que vivieron allí, y entonces la forma narrativa geográfica no es correcta. Entonces de suma importancia también. Bien, el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo distribuye de forma armónica y ordenada gran parte del material catequético. Ojo con lo que se dice, porque a veces gente decía o ha dicho, no, que el padre Rory inventa. No inventa nada. Ay, el padre Rory dijo que el Evangelio es una catequesis, qué horror, qué herejía.
Eso es lo que dice la iglesia. Lo que pasa es que tú no te das cuenta. No te has dado cuenta. ¿Qué pasa? Dice que ellos, de forma armónica, porque mire, aunque comenzamos con Mateo, el primero es Marcos. El primero, y una de las formas de darnos cuenta que es el más cortito. En la antigüedad, si uno quiere probar cuál documento es más viejo, uno busca el más corto. Porque a la medida que pasan los años se le va aumentando. Porque antes no había, no es como ahora, que nadie le puede aumentar a los evangelios, porque ya el canon está cerrado. Pero cuando habían copistas y no se veía todavía estas narraciones como palabra del Señor, eso viene después, siglo III, ya siglo II, III. Entonces era posible que un escritor o un copista copiara o pusiera una opinión suya, y luego el siguiente copista metiera la opinión dentro del evangelio, o que posteriormente diera una interpolación, meter un texto dentro del texto, interpolación. Hay muchísimas. Cuando tú estudias bien los evangelios, los lees bien comparadamente, te das cuenta que hay unos saltos. Esto aquí no va, esto aquí hay algo raro. Eso se llama interpolaciones, ¿sí? A mí me decía un obispo hace algún tiempo, dice: yo creo que eso de los estudios así profundos, mejor dejárselo a los teólogos. Pero a la gente fiel, no, ¿para qué? Yo le digo, no, la gente fiel es inteligente. La gente fiel puede entender, puede captar el mensaje también, no un teólogo nada más. Entonces yo no creo que haya que decirle a la gente cosas que no son, o tener miedo de que la gente se va a escandalizar. Bueno, podrá escandalizarse algún tiempo, ¿no? Pero eso la gente puede entenderlo, porque la gente es inteligente. El pueblo de Dios es inteligente, el pueblo fiel de Dios. Entonces, las enseñanzas de los evangelios, repito, han sido paulatinas. Marcos, Mateo. Entonces, vamos a quedarnos conscientes que aunque Mateo es el primero que se narra, se pone en el escrito, el primero fue Marcos en la historia. Las enseñanzas que hace el texto es en torno a las comunidades de Antioquía de Siria. Está en torno a las comunidades de Antioquía de Siria para afianzar la fe de los cristianos de allí. Se supone que el Evangelio de Mateo se escribió más hacia el norte, no en Jerusalén, más hacia el norte. Por eso cuando lleguemos a la narrativa, por ejemplo, del Padre Nuestro, nos daremos cuenta que el Padre Nuestro en Mateo no dice perdona nuestras ofensas, sino perdona nuestras deudas. Y eso tiene un sentido histórico. ¿Por qué razón dice así? Bien, todo este material va precedido de un prólogo que presenta las credenciales de Jesús. ¿Y cuál es la credencial? Estos evangelios en un primer momento se escriben para gente hebrea. O sea, no Mateo y los demás, sino los anteriores, los dichos anteriores. Por lo tanto, para un hebreo es de suma importancia la genealogía. Por eso es que pone las genealogías, porque Mateo es escrito para hebreos, igual que Lucas. Ya después veremos que Lucas escribe para los hebreos, pero también a un pueblo pagano, ¿no? También junto, ¿no? Pero por eso ponen la genealogía, porque saben que un pueblo hebreo, gente hebrea, lo va a leer. Y cuando ven la genealogía, entienden de dónde viene Jesús. Eso era importantísimo, la genealogía. A nosotros no nos importa la genealogía. Uno dice, a ver, ¿quién es tu tatarabuelo? Ni sé, ni lo conocí, ni sé cómo se llama. Pero el mundo hebreo sí. Es importante de quién vengo yo en la tradición, ¿no? Bien, el prólogo. Las credenciales de Jesús. Fíjense, lo primero que pone Mateo es que Jesús es hijo de David. Es hijo de David. A través de una rama de José, su padre legal. Porque la descendencia no la da la madre. Algunos dicen, no, es que la descendencia de Jesús es davídica porque María era de David de Belén, y ese es un error.
Porque en el mundo de Jesús la descendencia no venía por la madre, venía por el padre. Entonces se pone, bueno, que de alguna manera José, el padre legal, se entronca allí el linaje davídico. Y su nacimiento es en la ciudad de David de Belén. ¿Por qué tenía que ser en Belén? Porque así lo dice, que el Mesías nacería en Belén. Y porque Belén, Bethlem, significa casa del pan. Bethlem, Bethlem, casa del pan. Es el rey Mesías. Es el rey Mesías. Vemos el capítulo 2. Los sabios de Oriente vienen en busca del rey de los judíos. A contraluz, Mateo pinta al falso rey de Israel, Herodes. Entonces hay un juego literario porque ponen al falso rey Herodes y al verdadero rey, que es Jesús. Porque en la mentalidad de los hebreos el Mesías era rey. Tenía que ser un rey que primero consolidara al pueblo de Israel como una nación. Eso significa que iba a unir las 12 tribus de nuevo. Y como las 10 tribus del norte habían desaparecido, dice, las estaría en alas de águila. Es decir, que de una manera prácticamente épica, el Mesías rey haría que las 10 tribus se conformaran, la estaría Jerusalén y estarían las 12 tribus juntas. Y esas 12 tribus juntas serían el centro del mundo. Ya nadie los pisotearía, sino que ellos dominarían el mundo. Y el mundo bebería de lo que sale de Sión. Del mesianismo de Sión bebería todo el mundo. Esa es la creencia que había. Por eso no podemos entender al Mesías como lo entendemos hoy nosotros. Lo entendían de otra manera. Ante todo era un Mesías para aquí, ahora, en este mundo terrenal. En este mundo terrenal nos va a liberar de la opresión, del dolor, de la pobreza, y va a hacer que seamos un pueblo, en lenguaje actual, sería próspero. Un pueblo de prosperidad. Pero no solo es un pueblo de dominio, estaría por encima de todo el mundo. Esa idea del Mesías Rey es la que van a contraponer después, cuando veamos los textos, los apóstoles a Jesús. Cuando Él anuncia que Él va a morir, ellos no lo entienden, no lo aceptan, no puede ser, porque lo que hemos entendido en la historia es que el Mesías Rey va a hacer algo muy grande. Entonces, ¿cómo va a morir si no ha hecho nada? ¿Ve? Es lógico que los judíos no lo hayan creído. Y todavía incluso no le crean, porque nunca se consolidó Israel con Jesús. ¿Ve? Nunca llegaron las 10 tribus. Nunca lo sacaron de la opresión romana. Entonces era lógico, según la mentalidad hebrea, que no aceptaran a Jesús. No, pero los milagros, lo que pasa es que habían muchos otros que hacían milagros también. No solamente Jesús, hacían signos. Y él mismo lo dice, ahí no está el otro que ha hecho milagros. ¿Quién lo hace? ¿Lo hacen por Satanás o por quién lo hace? O sea, no era el único. En cada pueblito salió un joven con ciertos carismas y decían, este puede ser el Mesías. Tanto así que se dice que en tiempo de Jesús hubo hasta 24 jóvenes que se hicieron adultos que pensaron que eran Mesías. Y que la gente lo siguió. Como dice Pablo cuando hablan de que están persiguiendo a los cristianos, y le dice Pablo al personaje, no los persigan, no sea que sea una obra de Dios, dice el personaje. Puede ser una obra de Dios, le dice a los suyos. Porque fíjense que vino Teudas y siendo Mesías, y lo mataron y se acabó su movimiento. Y vino también, ¿cómo se llama el otro? Judas, y levantó un grupo y se pusieron contra Roma y lo mataron y ya se acabó también. Pero este no se ha acabado. ¿Ve? Entonces, ¿por qué el movimiento de Jesús sí permanece?
porque se dio algo totalmente distinto. También lo mataron como a todos los demás. Todo el que se levantaba contra el imperio era un sedicioso. Todo el que pedía la libertad de Israel era un sedicioso. Pero no solo eso, sino que además de sedicioso, Jesús, y eso lo veremos después también, se ha autorrevelado como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios. Y no como Hijo de Dios como decían los demás, sino como uno con Dios. Y entonces ahí viene la blasfemia que después al final, ¿no? Luego entonces hay que entender que una cosa es la esperanza mesiánica en tiempo de Jesús y otra cosa es lo que fue descubriendo la iglesia, los primeros seguidores de Yoshua, que era la iglesia, era la comunidad, no era la iglesia que hoy entendemos. No eran, los primeros no fueron desde el principio la iglesia católica, no. En el principio eran seguidores de Jesús, de Yoshua, que iban en un camino. Iban los fariseos por un lado, los saduceos por otro, los celosos por otros, de pronto los que estaban allá en Qumran, y estaban también los seguidores de Yoshua. No había problema. Era un grupo que era judío, que nunca dejaron de ser judíos, Ni Jesús nunca dejó de ser judío. Jesús no fue católico, Jesús nunca dejó de ser judío. Vivió judío, nació judío y murió judío. Entonces sus seguidores van con él y van a la sinagoga. Los relatos ustedes lo oyen. Y bueno, que Jesús iba a la sinagoga con sus discípulos. Eran judíos. ¿Cuándo viene el problema? Por allá después que Jesús murió y ya se había resucitado. En el 89 hay un concilio de Yamnia, donde ya hacia esos años habían dicho ese grupo que Jesús no solamente era hijo de Dios como el hijo de Abraham o como el hijo del hombre, sino que es Dios. Que es Dios. Al decir eso ya es incompatible con el judaísmo. Porque entonces dice que Jesús es Dios y el Padre es Dios, entonces hay dos dioses. Tampoco se había hecho la doctrina de la Trinidad, eso todavía no estaba hecha la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando voy a hablar de los seguidores de Yoshua que hablan de Jesús Dios y el Padre Dios, entonces aquí hay dos dioses. Eso eran incompatibles. Entonces, en el año 89, los judíos echan a los seguidores de Yoshua de las sinagogas. A partir de ahora, tienen que buscar dónde reunirse y dónde encontrar la palabra. Porque la palabra no estaba como ahora, que estaba así un librito, eran rollos. Entonces tuvieron que adquirir los rollos, eso era costosísimo, y empezar a buscar lugares donde reunirse. Las casas, comienza a reunirse en las casas. Y en ese entorno en que empiezan a escribirse los textos evangélicos. Y están preñados de un resentimiento con los judíos. Hay un resentimiento, por eso ustedes ven que aunque fue Pilato, aunque fue Herodes, los culpables son los judíos al final. Y si quieren pintar de malo a los judíos, son los malos. Es parte de una reacción humana del grupo, que los echaron, entonces ahora que nos quedamos sin nada, pues. Y cada vez se va separando más, ya no quieren vivir esa unidad. Y de ahí viene porque muchas fiestas se separan y no se celebran el mismo día. Aunque tengan la misma característica judía, se celebran en otro día. Bien. ¿Qué más podemos decir del prólogo? Él se muestra como el nuevo jefe del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por eso para Mateo, Jesús es como el nuevo Moisés. Se compara a Moisés con Jesús. Lo veíamos en el texto del domingo. Moisés bajaba brillante del monte del encuentro con el Señor o de la tienda del encuentro, la cabeza. Pero Jesús se transfigura y todo él es brillante. Es un Moisés más pleno, completo. Es el nuevo Moisés. Entonces para Mateo aquí hay algo importante. El éxodo de Egipto ha sido superado por Jesús en las pruebas de los 40 días y luego en toda la vida.
En las 40 días del desierto, Jesús vence donde el pueblo de Israel fue vencido. La idolatría, la desobediencia, todo eso, ¿no? La tentación. Y por eso es que pone también, se les dijo esto y les digo lo otro. Es el definitivo jefe. No solamente político, sino también religioso, humano, en todos los sentidos. Además de ser jefe del pueblo, Mateo pone que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Eso lo va a poner en 3, 1 al 17. El gran profeta de los tiempos modernos de Israel, Juan Bautista, lo afirma ante la gente. Dios mismo lo proclama también: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado. El mismo relato va a decirnos que Jesús es Hijo real del Padre y que por eso lo que está haciendo es el auténtico camino del Mesías, no el que habían creído ellos, de un Mesías poderoso al estilo de David, del rey David, sino que es de otra manera el mesianismo, es de otra forma. Junto a esto también otro elemento es su misión. Su misión es anunciar la buena noticia del triunfo de Dios. Anuncia la salvación, el amor de Dios o luz para todos los pueblos. Entonces entender que cuando se habla de luz en los evangelios, se está hablando de amor. La luz de Dios, la brillantez de Dios es la brillantez del amor. Es la brillantez del amor. No era que Jesús echaba un chorro de luz, pudo hacerlo, como cualquier otro lo puede hacer también, si lo trabaja adecuadamente, ¿no? Pero no es eso lo que es el texto, es la luz, es el amor de Dios. Entonces vino la luz al mundo y el mundo no quiso la luz, dice Juan. Vino el amor al mundo, el de Dios, en Jesús, y la gente prefirió las tinieblas, el desamor. Esto es muy fuerte, ¿no? En la proclamación del programa de Dios en Jesús es el reino. Y miren que nosotros, lo he dicho muchas veces, no hemos entendido esto. Porque el tema del reino lo vemos como un tema. Ya, se da un día y se habló ya. No, el tema del reino es el centro de todo el anuncio de Jesús. Es el anhelo de Jesús. Y debe ser nuestro anhelo también. Él enseña en este tema del reino, una vez descrito a modo de introducción, el escenario pone en boca de Jesús lo que es la quinta esencia del reino, las bienaventuranzas, en el capítulo 4, ¿no? El reino es lo que todo mundo debe anhelar y lo que todo mundo debe vivir. Y esa forma de vivirla está en las bienaventuranzas. Allí se encuentra la vida del reino. De tal manera que los discípulos son continuadores de esa proclamación central de Jesús, de la importancia del reino. Luego lo veremos en Mateo 6:33, ¿no? Lo más importante es que busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todo es todo, la familia, los hijos, el dinero, la salud, el poder, todo eso es añadidura. Todo. Lo más importante es el reino, que hay que entenderlo no de manera física, como un lugar. Esto es algo también muy interesante. Antes del Concilio Vaticano II, la iglesia se autodenominaba reino. La iglesia es el reino de Dios. El Concilio Vaticano II dice no. La iglesia está al servicio del reino de Dios. Y tiene que vivirlo y anunciarlo. Pero la iglesia no es el reino. Es un signo que debe mostrar la belleza del reino, sí. Desde el amor. Es lo que Aparecida hermosamente también dice. La iglesia como comunión de amor debe mostrar
la luz de su Señor, que es el amor. Cuando la iglesia vive el amor, entonces estamos mostrando el reino, el brillo de Dios en la misma comunidad. Por eso es lo más importante. Tan importante, fíjense, que si la comunidad no brilla en el amor, no es comunidad de Jesús. Lastimosamente, hagas lo que hagas. Puedes hacer 3 veces el rosario, que está bien hacerlo. Puedes hacer laudes, vísperas y lo que quieras. Puedes hacer oración de cabeza. Puedes hacer hora santa. Puedes hacer lo que sea, comulgar. Pero si no reina el amor en esa comunidad, no es comunidad de Jesús. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces podemos decir al revés: en esto conocerán que no son mis discípulos, en que no se amen. ¿Ven? Y puedo crear una crucesota si quiere, o del carro lleno de rosario y cosas, pero si no amo, ¿y a quién tengo que amar? A todos. Pero el que me hizo daño, perdónalo 70 veces 7. Y ama. Y el que me persigue, ámalo. Pero es que yo no puedo sentir eso. No te está hablando de sentir. El amor que Dios propone no es un amor de sentir. Es un amor primero de experiencia. Debo experimentar que Dios me ama con todos mis errores. Entonces podré amar a los demás con todos sus errores. Si no puedo primero amarme a mí porque Dios me ama y aceptarme porque Dios me acepta, no podré hacerlo con los demás. Imposible. En otras palabras, si no veo a Dios en mí, no veré a Dios en los demás. Imposible. Por esa razón el trabajo siempre será hacia adentro. Y lo que hace el Evangelio es eso. Es irnos llevando paso a paso hacia adentro. Hacia adentro, a que descubramos esa presencia de Dios en nosotros. Por otro lado, está la proclamación del reino por los discípulos. O sea, primero lo proclama Jesús. Luego los discípulos siguen proclamando ese reino, que no es un lugar, que ante todo es el problema es la traducción, porque aunque toda la Biblia es en reino, la palabra que se tradujo del griego basileo, se dice rey, reino, basileo, más o menos pues reino, pero la palabra original hebrea malkut, pero sobre todo la aramea malkutá, es reinado. Es algo dinámico que se está dando. Entonces, desde el hebreo de Jesús, hablar del reinado de Dios es que yo permita que Él reine en mi vida. Por lo tanto, el lugar del reino somos nosotros. Incluso lógicamente, yo dice, bueno, que Dios reine en esta vasija. Claro, ya reina allí. Que Dios reine en el agua. Reina en el agua. El único que puede decidir y elegir que Dios reine somos nosotros. El único, el ser humano. Entonces, ¿elegimos la primacía del reino o elegimos la primacía del mundo? ¿Elegimos la primacía del amor o la primacía del desamor, del miedo? Entonces, los discípulos están convencidos de que debe darse el anuncio del reino, que debe generar una reacción en la gente, en los oyentes, comenzando por la gente sencilla y humilde, que deben saberse amados por Dios. Esa noticia del reino del amor y la victoria de Dios llega a los pobres, excluidos, ciegos, sordos, que en ese momento se sentían despreciados, incluso se sentían no personas, sin derecho a nada. A ellos anunciarle esta buena noticia del triunfo de Dios, del amor de Dios, es llevarlos a la experiencia del reino. Dios nos ama a pesar de todos nuestros errores. Y citaban el texto del Antiguo Testamento. A veces no lo metían, pero no decían que era el Antiguo Testamento. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere castigarnos. Dios quiere que nos convirtamos y vivamos.
Que tengamos vida. ¿Y qué vida? ¿Cuándo? Ya. No es después de muerto. Es ya. ¿Y qué vida quiere que tengamos si yo no tengo vida? Pues date cuenta que Él vino para que tengas vida y vida abundante. No cualquier vida, dice Juan 10b. ¿Sí? Y en Juan 10:10a dice, es que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. A veces nosotros hemos identificado al ladrón como a Dios. Es que seguir a Dios es matarme, es robarme y es destruirme. Ya no puedo ser más feliz. Ahora la vida de sufrimiento que yo le voy a ofrecer a Dios, el sufrimiento, no. Usted vino a matar, robar y a destruir. No, Él vino, el que elige al Señor, elige la vida, elige la alegría. Por eso va a decir el Papa Francisco, tomando de Aparecida, quien se encuentra con Jesús, se encuentra con la alegría. Para decir al final de Evangelii Gaudium, si un cristiano no es alegre, no es cristiano. Si un cristiano no es alegre, no es cristiano, porque quiere decir que no se ha encontrado con Jesús. Porque si se ha encontrado con Jesús, ha descubierto el gran amor del Padre, que está más allá de mis errores, de mis pecados, más allá. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el don amoroso de Dios. Por lo tanto, esa proclamación del reino de los discípulos, por parte de los discípulos, tiene que darse primero a la gente sencilla, en las ciudades y también a los jefes de los pueblos, que al final va a decir, vayan a todos. Ahora bien, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Por qué en Mateo no habla del reino de Dios, sino que habla del reino de los cielos? El estudio ha mostrado claro que es que es lo mismo. La palabra Dios no se mencionaba, sobre todo la palabra del tetragrama no se mencionaba, y en su lugar se decía Adonai, El Shaddai, etc. Y otra era cielo. Cielo, la palabra cielo es sinónima de la palabra Dios. El reino de los cielos es lo mismo que reino de Dios. ¿Cuál es la enseñanza? El soporte de la instrucción para desentrañar la naturaleza del reino es un conjunto de parábolas, comparaciones sencillas tomadas de la realidad diaria. El evangelista proporciona una ayuda para descubrir el mensaje de la parábola. El problema es que a veces queremos que la parábola es una historia, no es una narrativa simbólica. En la parábola quiere mostrar lo que es el reinado de Dios. Entonces, como la semilla de mostaza, quiere decir que puede nacer en nosotros una minúscula palabra que toca nuestros corazones. Minúscula. Una experiencia pequeña de amor de Dios. Y eso empezará a crecer hasta que nos desbordará todo en nosotros. Pero se da en nosotros. Ese crecimiento del reinado es que yo le voy abriendo las puertas a Dios. Yo quiero que reine Dios hasta aquí. Normalmente hacemos eso. De aquí para allá no reine Dios. Aquí reino yo. Yo esto lo quiero hacer a mi manera, no a la de Jesús. Entonces, mientras viva eso, vivo una mediocridad. Y por eso vivo una religiosidad triste, una forma católica triste, una vida relacional triste, porque no he dejado que Dios reine en mi vida. Entonces, nótese que hay una forma muy artificial en la distribución del material catequético para hablar en parábolas. La cizaña, la mostaza, la levadura. Hay un segundo grupo de parábolas que ya está más ordenada, una metodología más clara, diversas actitudes que llaman a que la persona entre en la conciencia del compromiso con el reino de Dios. ¿Quién tiene que vivir el compromiso? Yo debo vivir el compromiso con el reinado de Dios. Yo debo abrirme para que Dios reine en mí.
Y dejarlo reinar es que vaya entrando en toda mi mente, pensamiento, y las maneras erróneas de pensar se vayan diluyendo para que entre el pensar verdadero. Un ejemplo, hoy tanto la ciencia nueva, con toda la física moderna, la neurociencia y todo lo demás, sabe que todo lo que vemos son interpretaciones. Percibimos e interpretamos en una gama de 0.05% de la realidad. Todo el 99.5% no lo podemos captar, ni lo muy pequeño, micro, ni lo muy grande, macro, no lo captamos. Y también en las vibraciones normales hay una gama de vibración que podemos ver. La vibración se llama de los sólidos, la vibración de los gaseosos más o menos, la vibración de los líquidos más o menos, pero de ahí cuando pasa esa vibración, por la del plasma, ya casi no la podemos ver, solo con algún aparato muy especial. Y hay otras vibraciones más allá que no se ven. Es decir, hay situaciones vibracionales que están en nosotros y no las vemos nunca, y que están a nuestro lado y pasan por allí y pasan por allá y no vemos nada, porque no podemos verla, nuestros órganos no permiten verla. Entonces, ¿qué pasa? Vemos 0.05%. Además de eso, interpretamos. Los colores no existen. Es una interpretación del cerebro. No existen los colores aquí realmente. Como no existe tampoco que las cosas se toquen. Las cosas están unidas, pero no se tocan. Aunque tú ves que tocó y sonó, no se tocan. Porque el sonido es una reacción de las dos vibraciones, de la energía de las moléculas de la mesa y del teléfono. Y los sonidos tampoco existen. Usted va al vacío y no hay sonidos. Aquí existe sonido porque hay aire. Usted va al espacio y uno ve en las películas que ponen los tiros en el espacio y se escucha. Eso es falso, no se escucha en el espacio. No hay sonido. Es una percepción vibracional también. Y todo eso interpretamos. Yo le dije, dame una carta de ver quién es Magela. Entonces uno interpreta. Quien la ve de allá o la ve distinta, quien la ve de aquí, y así es la vida. Entonces nosotros vemos a los demás como interpretaciones. Jesús lo hizo de otra manera. Igual en el Antiguo Testamento Dios dice, es que yo no soy como ustedes, que veo las apariencias. Yo conozco el corazón del hombre. Es eso. Nosotros siempre estamos en apariencias, juzgando apariencias. ¿Qué sé yo del otro? ¿Ven? Entonces eso es importante. Entonces con eso cierro la parte de la introducción del Evangelio de Mateo, y quiero en los últimos 5 minutos hablar sobre la conversación espiritual, que es lo que vamos a utilizar, el método a partir de ahora. El próximo martes ya lo utilizaremos ya de lleno. Primero es un método, hay muchos métodos, que está el método de la lección divina, está el método de la oración de los neocatecúmenos, está el método de la oración de los cursillistas, son métodos de oración con la Biblia. Hay métodos de oración. Y hay este método que viene de los jesuitas, la conversación en el espíritu. Este método se basa en la teología de la escucha, que ya está en la Biblia, unida a la teología del silencio, y quiere desarrollar en el pueblo santo, fiel de Dios, una actitud nueva de escucha, de respeto y de humildad, para poder captar lo que el Espíritu Santo nos dice, para cambiar la idea de que el Espíritu Santo le habla a algunos nada más, sino que el Espíritu Santo nos está hablando a todos, solo que yo no he escuchado lo que me dice. Este método tiene 8 puntos. 8 puntos. Y dentro de los 8 puntos hay 3 momentos que se le llama de pronto formas, 3 maneras de participar, o 3 rondas. Lo más común es rondas. Entonces el primer punto, el primer momento es la oración. El primer punto es la oración. La oración significa me despojo de mi yo falso, porque es falso, mi yo de creerme, de división, de ruptura, es un yo falso,
para abrirme al Espíritu Santo. Es la primera oración. El grupito que hace de 3, 5, 8 máximo, la conversión espiritual, hace una oración para abrirnos al Espíritu Santo y ser capaz de escuchar. En un segundo punto está la lectura del texto, ya sea bíblico, ya sea una pregunta, ya sea una afirmación de un libro o de la vida, incluso un problema familiar se puede poner en esto, ¿no? Ese punto se lee o se menciona de manera lenta, suave, que pueda ser captado por los participantes. Después de haber escuchado o leído ese punto o ese texto bíblico, se vuelve a hacer silencio. Silencio para que el Espíritu me hable a mí, a ver qué me dice ese texto, esa pregunta a mí. ¿Qué me dice? No de manera cerebral. Voy a lucubrar a ver qué. No. Es que me dice a mi sentir. Esta metodología se basa mucho en el sentir, en mi sentimiento. El sentimiento que me toca ante esa lectura. El sentir, no el elucubrar. Luego de ese, porque ahí comienzan los tiempos. Todo tiene que llevarse en tiempos. Esa oración, digamos, sea de 1 minuto. Después del minuto viene la primera ronda o cuarto punto. En esa primera ronda, cada uno va a expresar de manera libre. A veces se puede usar para eso, poner de pronto en medio del grupo una plantita, o poner una cruz, o poner una imagen de Jesús. Entonces el que va a hablar toma la imagen como signo de que él va a hablar. Entonces, bueno, ese 2 minutos que se toma, dice a los demás lo que ha sentido sobre el texto. No es darle una enseñanza al otro, es lo que he sentido. Aquí la gran tentación es darle la enseñanza. Y como cuando lo hacemos entre gente que ya tiene algo de Biblia, peor todavía. Pero quiero exponer mi punto de vista sobre, ¿qué sentí? ¿Qué me hizo sentir el texto? Después que todos han hablado, en esa primera ronda se vuelve al quinto punto, que es otra vez silencio orante. Silencio orante. Ahí ahora voy a orar y voy a internalizar lo que dijeron los demás. Lo que los demás dijeron. ¿Qué me tocó de lo que dijo cada uno de los que hablaron? ¿Qué me tocó a mí? Es que lo que dijo de pronto, Leonila, eso que dijo me tocó, me hizo vibrar, me tocó. Porque me sentí tristeza, porque sentí alegría, porque sentí malestar. Ahí me está tocando. Cuando siento malestar es porque tengo una espina. Cuando tiene una espina y si la toca, chuleta de una vez. Si no tengo espina te pueden tocar y la sientes como caricia. Si no es espina, dolor. Entonces cuando me molestó, ahí me está hablando. Entonces ese minuto de oración allí, siento lo que dicen los demás, lo que me hizo sentir. Después del minuto, otra vez otra ronda, la segunda ronda, que sería el sexto punto, donde en esa segunda ronda cada uno habla otra vez, pero ahora diciendo lo que le dijo, lo que sintió cuando los hermanos hablaron. No es volver al texto bíblico, no, es lo que sentí cuando cada uno dijo. No tiene que decir de todos, sino lo que más me hizo sentir. De uno o de dos, sí. A veces pueden coincidir. Cuando ya todos han hablado, entonces se vuelve otra vez al silencio, ¿sí? Que es el séptimo punto. El silencio orante otra vez. Ahora, después que ya todos hemos hablado, ¿qué convergencias y qué divergencias hay? Ahora bien, hay algo que he omitido. En el grupo debe haber un responsable que va a coordinar, no va a mandar, va a coordinar y va a llevar el tiempo. Y va a haber un secretario que va a anotar en físico todo lo que han dicho los demás, tanto en la primera ronda como en la segunda ronda. Lo más importante, sea de su agrado o no, sea a favor o no, todo. Y en esa última ronda, tercera ronda, eso que ha anotado, entonces se lee
después de haber hecho oración, y se encuentran las convergencias, lo común, y las divergencias, lo que no es común. Y allí se puede terminar haciendo un relato, una narrativa sobre las convergencias y las divergencias. Es que este grupo ha encontrado que tal cosa es lo que ha tocado nuestro corazón y el Espíritu Santo nos está llamando a esto y esto y esto, y hay algo que no hemos captado, pero que un hermano lo puso como divergencia, pero creemos que es importante esto, esto y esto y esto. Y ya ahí se llega al 9º punto. Se termina con una oración dando gracias a Dios por esa conversación espiritual y que el Espíritu Santo nos habló. Entonces, fíjense, para hacer esto, cuando se está hablando, ¿qué hacemos regularmente nosotros? Estamos un grupito aquí hablando. Entonces está uno con el teléfono. No puedes hacer eso. No quiero mensaje importante, no lo puedes hacer. Eso puede esperar. No porque está muriendo, igual no puedes hacer nada. Se morirá, si está muriendo, se morirá. Claro, es que tienes que entender eso. Entonces, dejo el teléfono porque debo prestar atención al otro. Debo ser consciente que en el otro, el Espíritu Santo me va a hablar. Realmente. Oiga, si Jesús dice que Él está en cada uno y en cada una, incluso en el más insignificante, quiere decir que está en todos. Quiere decir que si yo me abro, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, me va a hablar. Me va a decir algo, ya sea en positivo, ya sea en negativo, pero me va a hablar. Entonces el silencio es sumamente importante, el respeto al otro. Yo hace poco hice el ejercicio con 20 y algo sacerdotes y un obispo, y me encargaron a mí hacer el ejercicio y yo dar el tema, y cuando empezamos la primera ronda yo vi unos que estaban chateando allá, otro estaba de que... Entonces paré y le dije, mire, lo que pasa es que tenemos que aprender algo. Respeto. Respeto al que habla. Siempre. Antes los viejitos nos enseñaron eso, sin saber de la conversación espiritual. Cuando alguien habla, es un signo de urbanidad escuchar. ¿Sí? Y si no quiere escuchar, ¿qué decían? Sálgase. Eso se llama respeto. Eso no lo hemos aprendido a veces en el mundo de hoy. Pues en este sistema, esta metodología nos enseña eso. Segunda cosa, cuando estamos en conversación espiritual y alguien está hablando y diciendo, lo que pasa es que el Espíritu Santo me ha tocado y me ha dicho que yo como iglesia realmente he olvidado el reino de Dios. Entonces el otro que está allá dice, eso no hay que hacerlo tampoco. No hay que hacerlo. Usted en silencio escuche, punto, ya. O si no está de acuerdo, ¿y qué? Tampoco. No tiene que hacer gestos de ninguna forma. Usted cierre sus ojos o abra los ojos, pero sin gestos. Usted está escuchando lo que el Señor le dice. ¿Por qué razón? Porque a veces nuestro lenguaje corporal, si no lo sé dominar, está impidiendo que el Espíritu Santo hable. ¿Ve? Yo estuve también una vez en un grupo que habían varios obispos y en el primer momento la gente no debía hablar. Hay 2 obispos ahí, un arzobispo. Yo estuve allá en El Salvador. Y entonces habló la primera persona y salió y me dijo, no, eso no es así. Entonces, paremos un momento. Yo no era el coordinador, la coordinadora era una religiosa. Pero ella no se atrevía tampoco a... Entonces, un momento, paremos. Hermanos, episcopos, en esta conversación espiritual no se interrumpe, se respeta. No se juzga, porque el sentir no se puede juzgar, es tu sentir. No puedes decir que es mentira o falso. Tú en tu experiencia tendrás tu experiencia. Él tiene su experiencia. No se puede. Entonces todo el mundo ha hablado, así le hablé, no había ningún respeto. Ellos quedaron callados los 2. Y fueron aprendiendo allá los últimos días, claritos. Pero hay una tendencia que uno puede querer decir o querer hablar. No, cuando te toca hablar, tú hablas. Cuando el reloj sonó, tu tiempo se acabó. No, que esperen que no terminó, ya terminaste. Esto nos ayuda a tener también consideración. Una tendencia también puede ser que el coordinador, eso también se ha visto, agarra el reloj y digo, son 2 minutos para hablar. 2 minutos, 5 minutos yo. 5 minutos yo y los demás 2. Yo lo he visto en grupos, Lo he visto.
Eso no se puede hacer. Es todos iguales. También se puede dar que cuando hay un teólogo en el grupo, o un diácono, o un sacerdote, él quiera llevar el rumbo, y quiera corregir, y quiera enseñar. Tampoco. Es un ejercicio de humildad. Ahí tenemos que ser todos humildes, igualitos, y dejar que Dios nos hable. ¿Se entendió el método de lo que dije? Entonces, eso, claro, en la teoría pues es bonito, pero en la práctica no se vamos a ver. A partir del otro martes, el tema del texto, por ejemplo, el otro martes comenzará el capítulo 1 de Mateo. ¿Qué pasa en el capítulo 1 de San Mateo? Comienza con la genealogía. Entonces, leo la genealogía, explico un momentito, unos 15 minutos nada más, y lo demás hacer conversación espiritual. ¿Qué nos dice el Señor? Y hacemos la conversación espiritual en grupos pequeños. Y tenemos que dejar de tenernos miedo. No tengamos miedo, es hermoso. Mire, tuve una experiencia el año pasado. Yo fui a hacer el curso de Emaús a Colombia, a Pereira, y fui de incógnito. O sea, no podía decir que era sacerdote. Solo lo sabían los coordinadores, los 2 coordinadores máximos. Los demás coordinadores no sabían, ni los servidores, ni los que estaban allí, no sabían. Yo no ponía ni anillo, ni nada. Normal. Y estar con un grupo de 10 muchachos y algunos señores y guardar silencio. No hicimos la conversación espiritual, pero hicimos algo un poco parecido, bastante parecido. Y guardar silencio y no decir nada. Y que no se dieran cuenta hasta el final, cuando se reveló, aquí entre nosotros hay un sacerdote panameño, no sé qué. Entonces dije, ¿quién sería, no? Pero ese ejercicio de humildad fue interesantísimo. Callar. Bien, terminamos aquí. Vamos a terminar con una oración. Que alguien haga esa oración para que demos gracias a Dios. A ver quién quiere hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos ha dado durante todo este día de sentir tu presencia en nuestras vidas. Hoy estamos aquí reunidos para iniciar una nueva formación bíblica. Que de tu mano, Señor, nos llenes siempre con tus santos dones, tu Santo Espíritu, para que tu amor se derrame en cada uno de nosotros y podamos con alegría y entusiasmo acudir a cada una de estas formaciones con la cual crecemos como comunidad en alegría y unión. Gracias te damos, Señor. Amén. Bien, yo me tengo que ir porque tengo que ir donde el obispo que me llamó para reunirme ahorita con él, así que no puedo. Padre, ¿qué pasó? Padre. Oiga, no nos va a dejar con los crepos hechos. Acabo de hablar con el obispo. ¿En serio? Yo no sabía nada. A ver. Bueno, mire, se va a perder el brindis que le teníamos, pero de parte de la comunidad de la Catedral San José de David, no queríamos dejar pasar por alto estos 18 años que usted nos ha acompañado, que ha sido de una gran bendición, y le damos gracias a Dios, primero que nada, por la oportunidad que nos ha dado a todos nosotros de conocer a esa gran persona, a ese ser humano que ha dado tanto de él para que nosotros crezcamos en este caminar de iglesia, para que aprendiendo cada día vayamos creciendo en esa espiritualidad, en ese amor que el Señor quiere. Entonces, en nombre de la comunidad de la catedral, en nombre del consejo parroquial, en nombre del equipo pastoral de animación, le damos las gracias por todo ese cariño desbordado en estos momentos donde usted da de su tiempo para formarnos a nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer servirles y sobre todo que amo mucho esta comunidad y pues me gusta pues darme en servicio y que pueda seguir haciéndolo. Padre, yo en nombre de la comunidad de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario en Montefresco, Brisa del Río, también quiero agradecer primeramente a Dios por tenerlo a usted aquí con nosotros y por todo el esfuerzo que usted hace
tratar de que nos metamos de verdad en eso de lo que es el cristianismo, ¿verdad? Y cómo nos ayuda, cómo nos orienta nuestro guía espiritual. Muchas gracias, Padre, y Dios le conceda muchísimos años más aquí con nosotros y nosotros con usted. Gracias. Bueno, y que tengan buena noche. Hasta luego. Chao.